Sí, miren, tienen que tener este código 328 que termina en 95, si están votando los que son, muy bien. Recuerden que en ese grupo hay muchas personas, por ejemplo, ella no es de este grupo, pero votó 995. Bueno, ella, I don't know, ella tiene unos cursos que ya cerraron. Entonces me dice, menos del 20% en inglés, pero la mayoría quiere que sea entre el 20 y el 50, y como yo les dije, sí, este es el nivel del curso. English That's Word 5 es, en los niveles internacionales, es el A2.2, llegando casi al B1. ¿Y qué significa A1, A2? Bueno, A1 es elemental, A2 es básico, y el B1 ya es intermedio, ¿sí? Es decir, que para el nivel 6 ya estaríamos en intermedio, ya estarían aquí. Entonces voy a hacer la manera en que hable en inglés hasta un 50%, right? That's the idea. You voted, you chose this option, right? So I'm going to check again. Let's check here. Let's check the correspondences between the courses. You see, English, that's word 5. Básico 2, tenemos inicial, English, that's word 1. Principiante 1, English, that's word 2. Elemental, sería el 3. Básico 1 sería el 4. Básico 2, el 5, donde estamos. El nivel 6 sería el intermedio 1, intermedio 2, intermedio 3. Bueno, esos son los del B1. Desde el 6 hasta el 9. Y el 10, 11, 12 y 13, los cursos llegan hasta el 13. Esos serían los del B2, B2, ¿ok? The topics, the information, the grammar is going to be at that level. Va a estar a ese nivel. Bueno, entonces ya confirmamos esto. Muy bien, gracias por su participación. Ya tenemos 15 personas y bueno, no tomé la asistencia como quería porque ya estamos grabando, pero al final ustedes la van a registrar. Por ahí entonces los saludo a todos. Recuerden que pueden usar el chat de Meet y yo lo voy a estar leyendo para responderles. También pueden usar el chat en este grupo de WhatsApp y pueden levantar la mano en Google Meet para interactuar en cualquier momento, ¿sí? Ustedes también dirigen la sesión. Entonces, rápidamente veo que está Andrea, Beatriz, César, Cielo, Fernando, Jorge. Tenemos dos. Jorge F, Jorge M, Juliana, Laura A, Laura B, Laura V, Luz Estela, Néstor, Patricia, Sebastián, and Jeanette. Welcome. Welcome here. Okay. And I hope you interact. I hope you interact a lot. So, what is it that we're going to do this week? As I was telling you, we're going to talk about and do evidence 2 for Unit 1. Esta vez vamos a hacer durante esta semana, desde hoy, desde ayer incluso, que comenzó la unidad, hasta el domingo, idealmente hasta el viernes, porque contamos días hábiles, ¿cierto? El SENA trabaja con working days, días hábiles. El viernes yo saco un anuncio felicitando a los que ya obtuvieron la nota esta semana. Pero ustedes van a tener tiempo extra sábado y domingo, porque el lunes que viene, next Monday, we're going to start Unit 2. Vamos a comenzar la unidad 2 el próximo lunes. Mientras tanto, entonces, estamos en la unidad 1, pero es la evidencia 2, porque había una evidencia inicial antes, ¿sí? Por eso hay como un desfase. Semana 2, unidad 1. ¿Cómo vamos a trabajar en esta unidad? Okay, I'm going to show you. Let's use the platform. This is the platform. Sayuna. This time around, we are here. We're working on this section. Estamos trabajando en esta sección, ¿sí? Lo que estamos haciendo en vivo es la sesión y las partes de la plataforma son las secciones, un poquito diferente. Just a bit different. So, I'm going to open this section. Okay, let's open it.
What's this? What's this, Jennifer? What are you doing there? What are you doing, Jennifer? Jennifer, are you there? Did you see? Maybe that's a mistake. Creo que envié una foto por error, Jennifer. Ok, no problem. No sé si ella la eliminó o fui yo. Bueno, en todo caso, miren, aquí ya estamos trabajando en estos dos ítems. Bien, hace muy poco, antes de comenzar, un aprendiz, un compañero de ustedes, me dijo, bueno, ya envió la actividad, pero yo no se la probé. Y me preguntaba, ¿por qué? Why? Entonces él mismo decía, bueno, yo sé que me faltan los audios, pero en la guía dice que lo puedo hacer de otra manera. Bueno, entonces quiero referirme a la guía rápidamente, ¿sí? Let's open the guide here. Let's stop here. This is the guide, but it is kind of slow. Está un poco lento, así que también voy a abrir este ítem y este otro mientras tanto. Y recuerden que yo, cuando les di la bienvenida al curso, les envié un correo que lo voy a mostrar, es este, ¿sí? ¿Recuerdan este correo? Do you remember? It was 7 days ago, July 15, 15 de julio, ¿ok? Aquí abajo les envié la guía. Bien, para no depender tanto de la lentitud de la plataforma, pero ya cargo. Bueno, hagámoslo por aquí. Con este enlace abro la guía. Y aquí ya vamos en la semana 2, ¿cierto? La evidencia de esta semana es un entregable, un archivo que se llama Comparisons. Hay una plantilla, ¿sí? La idea es que trabajemos en esa plantilla. Yo soy muy flexible, yo le ofrezco opciones a todos. Hay personas que prefieren hacerlo con su propio archivo, me mandan solo el texto, sin tanto gráfico, acepto. Ustedes, como son los aprendices, si yo soy muy democrático, yo me tengo que adaptar a ustedes, no ustedes a mí. Generalmente, donde hay instituciones y el poder, la gente es la que se adapta a la gente que tiene poder, pero aquí yo soy el que tengo que ser flexible, pero hay una cosa en la que soy inflexible y es en los temas de inglés. Entonces, si me envían una evidencia sin audio, no la pruebo, ¿sí? Necesito escucharlos. Más ahora, más en los últimos 2 años, que estamos usando tanta inteligencia artificial, pues el texto no es suficiente para probar y aprobar. Necesito escucharlos y de esa manera ustedes también se apropian de ese texto, así se hayan ayudado con inteligencia artificial, se apropian de él, lo pronuncian, lo investigan, miran opciones también, y así yo les apruebo. Entonces no es suficiente contexto, necesito escuchar el audio que ustedes graban. Bien, entonces por esa razón, la plantilla tiene 4 partes, hay unas instrucciones, dice, la plantilla es un formulario PDF editable. Generalmente los PDF uno no puede escribir en ellos, ¿cierto? Pero este PDF, la plantilla es especial porque sí se puede escribir. You can write on it. Bien, pueden pegar los enlaces de audio de Vocaroo en la plantilla. Esa es la idea. ¿Sí? Y también deben saber cómo guardar para que no pierdan el avance. ¿Sí? Cómo guardarlo y enviar el PDF. Pero yo les doy la opción de que si ustedes quieren, en vez de usar la plantilla, quieren hacerlo con su propia presentación de diapositivas, su archivo de texto, lo pueden hacer en estas plataformas Canva, Visme, Vengeance, Pictochart. Incluso hay una que se llama Adobe, se me olvida el nombre. Sí, Nidia, dime. Ah, yo casi no puedo mucho con lo de la tecnología y pues yo estoy utilizando PowerPoint casi siempre en los anteriores cursos. ¿Puedo seguir haciéndolo con usted igual?
No hay, mira, PowerPoint es más difícil que lo que yo estoy proponiendo, porque PowerPoint es un programa extra, pero si lo sabes usar mejor, pues está bien. Yo aquí te voy a mostrar, te voy a sugerir, porque lo único que necesitas es, así como PowerPoint, me imagino que lo usas en un computador, ¿cierto? No en un celular. Sí, señor, en un computador. Bueno, en el mismo computador que usas PowerPoint, usas el navegador web, usas tu Chrome, tu Mozilla Firefox, ¿sí? Eso es todo lo que necesitas, el navegador web. No sé qué le pasa a Jennifer, que está mandando unas imágenes completamente incoherentes en el grupo. Esperen un momento. A ver, porque la idea es que ustedes participen en el grupo, ¿sí? Pero, eh, bueno, pues siguiendo de lo que se refiere el curso. Entonces, espérenme un momento. Just wait for me a moment. Yes. Okay, she's out. She's out. She's going to be expelled from the group because this is confusing. And let me check. Do you see what she's sending? Pueden ver lo que ella está enviando. Hola Martínez. Okay. Let me see. Entonces, mientras tanto, te digo que si sabes usar un navegador, no necesitas más, ¿sí? No necesitas Ok. confundirte. Es más, lo voy a mostrar ya mismo, pero para la persona, estoy mostrando la guía porque la guía también dice, si lo van a hacer aparte, tienen que cumplir con lo que se pide en la plantilla, ¿sí? You need to comply with what's asked on the template. Necesitan usar lo que se pide en la plantilla. Entonces, abramos la plantilla, ¿sí? Bien, aquí. Entonces me devuelvo y bueno, yo también hace muy poco tiempo, les envié un correo con el enlace a la plantilla. Es este, ¿sí? This one. Miren, aquí dice instrucciones de la evidencia. Ahí, right? Ok. Entonces, lo abro. I open it. And this is the template. Cuando ustedes llegan aquí, están llegando al original. Lo que deben hacer es descargar una copia con esta flechita, ¿sí? En el navegador que estén, ustedes lo descargan. Porque este es el original y aquí no pueden escribir. Algunas personas incluso tratan de pasarlo a Word, pero no es necesario, ¿sí? Es simplemente lo descargo, el navegador lo suelta en algún lugar del computador, en alguna carpeta donde están las descargas. Y cuando yo lo busque allá, le digo abrir con, y digo el navegador, porque muchas personas tenemos como programas extraños para abrir PDF. Instalamos Adobe Acrobat, ¿sí? No es necesario. Si entonces ustedes lo buscan, si no lo abren con el navegador, le dan clic derecho, abrir con y eligen el navegador. Y cuando eligen el navegador se ve así. Cuando ustedes lo ven así, ya lo tienen listo. Entonces, miren, si ustedes no van a usar la plantilla, de todas maneras tienen que cumplir con esto. Además, con esto, con los audios, ¿sí? Pero es más sencillo hacerlo aquí. Desde que ustedes lo tengan aquí, es cuestión de leer. Miren, ¿cuáles son los temas de esta unidad? Bueno, vamos a repasar el presente simple, porque el presente simple es un tema de nivel 1 y 2, ¿sí? Aquí lo repasamos. El presente simple es el primer tiempo verbal, el más facilito, el más básico. Y lo usamos en inglés para unas 3, 4 o 5 cosas. ¿Cuáles son esos 4 usos, más o menos? El más común es hablar de verdades universales, cosas que nosotros decimos, obvio, sí, eso es así, siempre se considera verdad, todo lo que sube tiene que bajar, si mezclo, no sé, verde más, digo, amarillo más azul verde,
Todo eso es el primer uso del presente simple. Verdades generales. Otro uso, rutinas. Rutinas, lo que repito, lo que hago con frecuencia. Bien. Otro uso, describir. Esto es así. Y ahí empiezan a aparecer los adjetivos. Verde, grande, rojo, pequeño, grande, nuevo, viejo, ¿sí? Con el presente simple describo. Entonces, ¿por qué vamos a repasar aquí el presente simple? Porque vamos a describir, pero vamos a subir el nivel. En la unidad, o más bien en el nivel 1 y 2, se usaban los adjetivos básicos. Se describía básicamente. Pero aquí ya vamos a subirlo al nivel de comparar y hacer superlativos. Entonces, por eso repasamos el presente simple, porque tiene que ver directamente con los grados de los adjetivos. Está el grado positivo, el básico. Está el grado comparativo, cuando yo comparo entre dos cosas y una es más que la otra o menos que la otra. Y está el grado superlativo. Sí, espérenme un momento, denme un minuto, por favor. Bueno, no sé por qué no puedo así en vivo, no tengo forma de expulsar a la persona que está mandando mensajes que descolocan al grupo, pero lo haré después, ¿sí? We're going to do it. Sí, entonces ustedes pueden interactuar con el WhatsApp directamente conmigo, ¿sí? En este momento no vamos a usar más el grupo. Puede ser que alguien, no sé, alguien le tomó el celular a alguien y no tiene nada que ver, por eso están enviando esas cosas. En todo caso, enfoquémonos. Bien, esta es la plantilla. Vamos a la segunda parte. Aquí, let's see. Let's read the instructions. You need to pay attention to the instructions. It says, read the example composition. So this is a composition, a short composition about elephants, and this is a short composition about the Great Pyramid of Giza. Okay, so with the examples, you are going to create two short compositions describing your favorite animal and a word or Colombian landmark. Aquí ustedes van a describir un animal, puede ser el favorito de ustedes, y van a describir un hito, un lugar famoso, icónico del mundo o colombiano, ¿sí? Entonces, lo describen, por qué este animal es así, rápido o inteligente o ágil o bueno, lo que quieran. Y luego lo comparan con otros animales, esa es la idea, van a comparar. Van a usar la forma comparativa, la forma base. Primero la forma base opositiva. ¿A qué se refiere? La forma base es la más fácil. Aquí lo vemos en este color. Por ejemplo, yo digo, los elefantes son grandes, big, ¿ok? El primer nivel del adjetivo. Long trunks, trompas largas. Sí, los elefantes, ok. Son muy inteligentes. Elephants are also very smart. Si ven ahí, esos tres son tres descripciones con adjetivos muy básicos. Y aquí tenemos tall y massive. Pero luego también van a compararlo con otra cosa más. Entonces ahí aparece
than, ¿qué? Más grande que. Miren como en inglés como se dice más grande que es bigger than. Entonces recuerden, big es la manera base. Pero como digo más grande en inglés, le añado una ER y esta palabra en particular se le dobla la G al escribir, ¿cierto? Bigger than, aquí en esta sola palabrita está involucrado el más y grande. En español serían dos palabras, más grande. En inglés es simplemente bigger y ahí ya dice más grande. Y luego uso el adverbio comparativo than, más grande que. A un lado está el elefante, son incluso más grandes que la mayoría de animales. Most animals. Bien. Este es un comparativo. Si ustedes buscan cómo encuentran los demás comparativos con el than, más inteligentes que muchos otros animales. They are smart. Bueno, smart es inteligente, el adjetivo base. Smarter, más inteligente, el adjetivo comparativo con su adverbio. Casi siempre va con su adverbio porque estoy comparando entre dos cosas. En español sería que, más grande que, más alto que, más inteligente que, smarter than, ese than es el que cuando comparamos en español. Aquí, taller than, más alto que, as massive as, bueno, cuando tengo dos as, bueno, aquí me enfoco en hacer la Z, as, estas letricas que ven en rojo, se pronuncian como, se escriben una S, pero se pronuncian con Z. En inglés hay que hacer ese sonido que nosotros no nos enfocamos mucho, pero por ejemplo esto se pronuncia is, en vez de un simple is es con S, ¿cierto? Is, con Z es is. Entonces yo digo, my favorite animal is the elephant. Entonces, esto es otro de los temas del curso. Cuando la S se pronuncia como S y cuando como Z, ¿sí? Es para que vamos viendo que en inglés pasa esto. Por ejemplo, se dice animals, animals, estoy diciéndolo con una Z, ¿cierto? Animals, ears, ¿ya? Mammals. Y estos que tienen el otro color suena como una S normal para nosotros. Elephants, trunks, ya, bueno, está elephants más veces, por aquí está mysterious, ets, blacks, ets, achievements, son las S normales de nosotros, ¿sí? Pero en inglés pasa mucho que la S se pronuncia, escrita se pronuncia como una Z. Aquí vemos is, remains, yeah, is as massive as, es tan masivo como, bueno, este es un comparativo pero de igualdad. Es decir, pero está en negativo. Ninguna otra estructura antigua es tan masiva como la Gran Pirámide de Giza. No other ancient structure is as massive as the Great Pyramid of Giza. Aquí también hay una Z, right? Pero si está escrita explícitamente. Aquí está escrita como una S, pero se pronuncia Z, right? Ok, bien. Entonces, ustedes, yo no tengo ningún problema que se ayuden con inteligencia artificial. Ustedes, recuerden, si lo van a hacer así, pues ustedes sean los realizadores, sean los jefes. No es lo que diga la inteligencia, sino que yo, bueno, yo elijo mi animal favorito, right? ¿De qué animal voy a hablar? What animal am I going to talk about? Escriban ahí. What is your favorite animal? My favorite animal is, lo pueden escribir en el chat. Is, I don't know, the tiger, dogs, cats, birds, eagles, ¿ya? ¿De qué animal hablarían ustedes aquí? Empiecen a escribirlo. Write it down. La idea es que interactuemos, ¿cierto? Voy a esperarlos para que escriban. Sí, Nidia, Lucía. Dice,
¿Puede ser cualquier otra cosa o tiene que ser un animal? Pues es mejor un animal porque es lo que se pide aquí. Los animales son Ah, muy básicos, porque aquí también vas a repetirlo, pero aquí vas a hablar de un landmark. ¿Qué es un landmark? Es un sitio icónico en el mundo, que es, digamos, turístico, ¿sí? Puede ser construido, como lo es la pirámide. Aquí entonces el tema es animales, sitios icónicos y aquí sitios naturales, ¿sí? Y aquí hablando de mí mismo, de mi personalidad. Claro, uno puede escribir cualquier cosa. Por ejemplo, tú, ¿qué podrías describir además de animales? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué idea querías describir? You can ¿de ciudades o algo así? cities, yes, cities work. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí podrías hablar de las ciudades. Aquí no son sitios específicos, una ciudad es un sitio muy general, pero podrías decir mi ciudad, aquí puedes hablar en este espacio de la ciudad que tú quieras, y luego la comparas con otras ciudades, ¿sí? Con ciudades parecidas o ciudades en otros lugares del mundo, porque la idea es que vas a comenzar a usar adjetivos, tú, como te ayudes a usar adjetivos. Recuerden, si van a usar AI, díganle que use Simple English, ¿sí? Aunque este curso es básico, pero la inteligencia artificial a veces es demasiado, si uno no le dice, es demasiado formal y avanzado y además hace una puntuación perfecta que no es humana. Los humanos no hacemos la puntuación como la hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial usa otras puntuaciones que no usamos nosotros generalmente. Entonces, así hay muchas maneras de ver que un texto es demasiado artificial. Esa es una, la puntuación, las palabras que usa, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, yo los animo a que se ayuden con AI, pero díganle Simple English. ¿Y este curso qué nivel es? A2.2. Entonces le pueden decir así, hagan inglés de nivel A2.2. La inteligencia artificial va a entender qué quiere decir eso. Es un inglés basic, ¿sí? No es intermedio ni avanzado. Entonces, y claro, ahí les va a proponer los adjetivos, los superlativos, y si ustedes quieren, es decir, lo ideal es que ustedes lean lo que salió de ahí, lo traten de entender. Uno aprende también interpretando, entendiendo. Entonces, ese texto lo leen, les interesa. Si le hacen algún pequeño cambio, un tweak, es un cambio, ¿sí? A tweak, mejor. Es decir, lo personalizan, lo que salió el output, pongo mis adjetivos, hago mis cambios, puedo usar eso como un modelo para ayudarme, etcétera. O si lo quieren, lo hacen por su cuenta, con el conocimiento. Lo ideal es que lo hagan con lo que está en el material. Recuerden que yo les envié, este es el material de esta unidad. Check it. Ok, ¿qué nos dan en este material? Bueno, miren, aquí está el present simple and the adjectives. Adjectives, más bien, the adjectives. Bueno, ahí está. Entonces, aquí está el repaso del presente simple, las funciones, ya, lo que les dije ahora. También sirve para dar instrucciones. Esa es otra de las funciones, dar instrucciones. ¿Sí? Las instrucciones se dan en presente simple. Eh, bueno, entonces aquí, miren. Esto todo es repaso de presente simple. Esto ya lo debemos saber, ¿cierto? Que a los verbos se le pone una S en tercera persona. Entonces, he talks. He talks. Él habla. Pero cuando digo yo hablo, sería I talk. Sin la S. I talk. He talks. She talks. Bien. Por ejemplo, con paint. He paints. Él pinta. Nosotros pintamos. We paint. Y luego el resto de la idea. We paint. Landscapes, por ejemplo. Bueno, aquí
sigue con el tema del present simple. Yes. Esto todo es un repaso del nivel 1 y 2. Esto lo estoy yo cubriendo con el nivel 1. Lives. Miren, pero en el nivel 1 no está este tema. Cuando yo tengo el verbo live, I live, yo vivo, I live. En tercera persona, he lives, he lives. Esta S sí suena como Z, he lives, ok, she lives. ¿Sí? Es otro de esos casos donde la S suena como Z. Así que nosotros no estamos acostumbrados mucho a hacer el sonido de la Z, pero en inglés sí es útil, sí hace la diferencia. It makes a difference. It is very different saying an S than saying a Z. Z. It's different. Entonces, esto si lo pronunció bien es con Z. He lives, she lives, it lives. ¿Ya? Bien, ¿por qué la S suena como Z? Porque aquí se dejó influenciar de la vocal que está antes y las vocales hacen que las S suenen como Z, ¿sí? Entonces esta E, que está al final de la palabra live, aunque es muda, aunque aquí no la digo live, sí influencia. It has an influence. Tiene una influencia en la pronunciación. Así es el inglés. En el inglés las letras, al estar rodeadas por otras letras, cambian la pronunciación. No es algo como muy estable, como muy confiable, que siempre va a ser igual. No. It is not dependable. Letter sounds react. Los sonidos de las letras reaccionan a los vecinos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos más del presente, más, siguen repasando, pero yo quiero llegar al tema de los comparativos y superlativos. Esto es pronunciation, bien, ok. Bueno, aquí está, qualifying adjectives, qualifying adjectives, all right. Entonces tenemos, por ejemplo, blue car. ¿Cuál es el adjetivo? El que describe el color del carro. Es decir, blue es el adjetivo. Red, los colores son adjetivos cuando están describiendo algo, ¿sí? Un trabajo difícil. Bueno, el trabajo es lo descrito. Difícil es el descriptor adjetivo. Entonces, difficult es la palabra que describe. Y esos descriptores los puedo subir a convertirlos en comparativos. Por ejemplo, yo puedo decir, mi trabajo es más difícil que el tuyo. ¿Cómo lo haría yo en inglés? My work, ustedes lo pueden escribir, ¿cómo lo harían? Mi trabajo es más difícil que el tuyo. A ver, how would you do it? My work, Yeah. that would be, my work is more difficult. Yeah. Bueno, miren, el adjetivo que nos dieron allá es difficult, ¿cierto? Difficult. Pero yo podría usar hard. Hard es duro o difícil, ¿cierto? Hard. Entonces, pasa algo curioso aquí que se los voy a mostrar. Yo digo, my job is more difficult than yours. Así se dice el tuyo, yours. Yes. My job is more difficult than yours. Se supone que para yo decir más difícil, añado ER. Pero cuando el adjetivo es así largo, de más de 2 sílabas, no existe la palabra difficulter. No, no, eso no existe. Incluso aquí Google me está poniendo esto debajo para decirme, no, 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 eso no existe, no lo escribo así. Entonces, para eso me toca traer este adverbio more y queda como en español. Más dificultoso que el tuyo o sí, más difícil. My job is more difficult than yours. Pero si yo usara hard, miren que hard, al yo pronunciar hard, hago una sola sílaba. Hard. En cambio, si me pronuncio difficult, ¿cuántas sílabas hago? Difficult. 3. Difficult. Los adjetivos de 3 o más sílabas no se prestan
para poner ER. Entonces, van a necesitar el more antes, pero hard sí se deja. Entonces, no voy a decir more hard, no, esto sí no se puede, more hard no se puede, porque en este caso sería harder. Entonces yo puedo decir, your job, por cambiarlo un poco, tu trabajo es más duro que el mío. Your job is harder than mine, que el mío. Tu trabajo es más difícil, más duro que el mío. Harder, harder. Entonces, si ven, según el adjetivo, unos se van a prestar para ponerle la ER y otros no. Bien, es un buen ejemplo. That's a good example. La mayoría de veces, como las palabras en inglés tienden a ser corticas, la mayoría de veces es así. ¿Sí? Pero si ciertas palabras van a usar el more antes. Voy a leer lo que me escribieron por el Google Meet. Dicen por aquí, bueno, dice Jorge, my favorite animal is the lion. Bueno, entonces, el león, ¿por qué te gusta? ¿Con qué adjetivo lo describes? Fuerte, valiente, cualquier poderoso, dominante. Y luego lo comparas con otros animales, puede ser africanos. Entonces lo empiezas a comparar con la jirafa, con el hipopótamo, con el rinoceronte, con el tigre, ¿sí? Esa es la idea. O no, My favorite animal, teacher. what is your favorite animal, Jorge? It is the lion. Okay. The lion and the giraffe. The giraffe? Yeah. Ah, that's cool. Very good. Ok, entonces, en tu pequeña composición aquí, vas a hacer un texto de este tamaño, no más grande, no más muy pequeño tampoco, entre 100 y 100, entre 120, between 120 and 140 words. You're going to use, how many here? Aquí, ¿cuántas hay? Sí, hay más de 100. Y aquí hay más de 100. Entonces, las composiciones de ustedes pueden estar entre 100 y 120 palabras, right? Entonces, aquí en este texto, empiezan ustedes a usar sus propios comparativos con el than, con la ER que les estoy mostrando. You're going to compare. Recuerden también que si ustedes me envían el texto por WhatsApp, ese chat que tienen conmigo, el chat directo, no el grupo, lo pueden usar como un borrador donde queda guardado lo que hicieron y yo lo leo y les puedo corregir. Por si de pronto se les pierde el texto y envían algo vacío, que a veces pasa que me envían esto vacío, porque no lo guardaron. Entonces lo pueden recuperar fácil de ahí de WhatsApp. ¿Cómo se guarda? Bueno, por ejemplo, this is your answer. Digamos que ustedes ya lo tienen completo, ¿ok? This is your answer, ¿verdad? Esto es todo su texto. Y ustedes también pegaron su audio de Vocaroo. ¿De qué es el audio? De lo que está arriba. Para guardarlo, usan de nuevo este enlace. Y les va a dar dos opciones. With your changes, without your changes. Con tus cambios, sin tus cambios. Yo esto lo tengo en inglés, no sé si a ustedes les aparece esto en español, pero van a elegir la primera opción. ¿Qué hace la plataforma o el sistema operativo de ustedes? Les saca una ventana y les dice, póngale nombre. Le ponen el nombre al archivo, por ejemplo, el que trae, y al final completo para entregar, o el nombre de ustedes, Carolina, César, Eduardo, ¿sí? Y ese archivo es el que envían por plataforma, así que no necesitan ningún PowerPoint. Miren que estoy usando nada más el navegador web. PowerPoint es un software de pago, ¿sí? Y a veces es muy complejo, tiene muchas cosas. El navegador lo usamos todos, es más sencillo. A veces el PowerPoint pide licencias, hay que pagar, etcétera. Entonces yo por eso digo que es mejor así. For me, it is easier this way, ¿ya? Pero no es común, no estamos acostumbrados a usar
formularios de PDF. ¿Qué es un formulario de PDF? Esto. Tiene espacios donde yo puedo escribir, eso es todo. Y los audios los vamos a pegar. Entonces, usamos Vocaro como... bueno, este curso está en la unidad 1, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar cómo se usa Vocaro. Bueno, digamos que, let's say that I am going to pronounce this. Digamos que voy a pronunciar el elephant, ¿sí? Este es mi texto. I'm going to pronounce it. Lo voy a pronunciar. Pronounce it. Okay. So I'm going to make a copy. Voy a hacer una copia y lo voy a enviar por el grupo. Ahí. Entonces en el grupo de WhatsApp, ven, ese es el texto que voy a pronunciar. Vengo a Vocaro. Si es la primera vez que lo estoy usando y doy clic aquí, me va a pedir permiso para usar el micrófono. Incluso si yo lo grabo aparte como un PDF, puedo usar este pequeño botón y lo cargo a Vocaro. ¿Qué es lo que hace Vocaro? Me da una dirección en el internet de mi audio y así lo puedo compartir muy fácil. Pero también yo los animo a que lo hagan así, pero si ustedes lo graban en su propio MP3, pueden enviarlos por la plataforma. También en la plataforma recibo el archivo PDF y los MP3 de audio. Entonces aquí voy a comenzar a grabar. ¿Ya? It is recording. Miren que se está moviendo el número, me está grabando. No me pido permiso porque yo ya he usado Vocaro varias veces, ya le di el permiso. Entonces termino y como hablé todo en español, no es el que voy a usar, entonces puedo escucharlo y reiniciar. I can restart. Let's restart, okay? My favorite animal is the elephant. Elephants are big. They are even bigger than most animals. They have long trunks, which make them the longest-nosed creatures in the animal kingdom. Their ears are the biggest among the land animals. Elephants are also very smart. In fact, they are smarter than many other animals. They are the most intelligent mammals I know. Elephants are amazing. Bueno, entonces lo grabé en 33 segundos, pero es un reto, sí, es un reto para muchos de ustedes esto. Puede ser un reto porque están pronunciando bastante en inglés, ¿sí? Por eso les recomiendo que cuando vayan a grabar, si están muy alejados de la pronunciación en inglés, primero escuchen. Hay herramientas que convierten el texto en audio. Entonces, yo podría tomar ese texto y podría convertirlo en audio con herramientas llamadas, aquí puedo escribir, ¿cierto? Llamadas text to speech. Text to speech lo abrevian TTS, right? Y hay muchas páginas, pero a mí me gusta esta que se llama TTS Maker. No sé si la tengo guardada por aquí. Es esta, ¿sí? This one, right? Entonces, para hacerlo bien, tengo que primero escuchar, hacer shadowing, repetir, practicar y luego sí grabo. No voy a pronunciar lo que está escrito en inglés, lo pronuncio con sonidos del español, porque es diferente. Hay diferentes entonaciones. En inglés se hace una cosa que se llama reducción, es decir, las vocales se reducen a algo que se llama schwa. Bueno, eso es otro tema. Pero lo que estoy haciendo en este momento es buscar el texto para copiarlo y pegarlo aquí. I'm going to look for the text from the elephant, okay? The text about the elephant. So let me, okay, I have it, I got it. Este es el texto, yes? My favorite animal is the elephant. Elephants are big. Ok, lo que yo dije ahora de contracción, lo que yo dije ahora de reducción son como las contracciones, ¿sí? Yo y como que disminuyo las vocales, las hago muy pequeñas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en vez de decir even, digo even, ¿sí? Hay muchas partes, por ejemplo,
A ver, ¿qué palabra aquí? Por ejemplo, esta. The, en vez de decir de, digo the. Eso es reducir. Yes. Okay, elephants are also very smart. In fact, they are smarter than many other. Esta palabra, por ejemplo, other, es con sonido reducido, ¿sí? Esto yo lo puedo aprender sin que me lo expliquen, sin decir que aquí está reduciendo, sino simplemente escuchando y repitiendo, haciendo el shadowing, ¿sí? La estrategia de seguir la voz del otro como si yo fuera la sombra de esa voz, de shadow. Entonces aquí yo tengo mi texto y tengo unas opciones. Vamos a usar una que hable lento, slow. A ver, multimotion. Slow, por ejemplo, aquí en Miles. Este Miles es slow. Me pide un código A179 y convertir al habla. Convert to speech. Ok. Bueno, tengo que dar clic aquí. Luego, ok. Y lo está convirtiendo. You see? You can see here. Lo que está escrito lo convierte a un audio. Yo creo que ahí no lo pueden escuchar, pero lo voy a descargar de acá. Miren, de los 3 puntos. Download, descargar. Y se los voy a enviar por el grupo. Díganme si lo pueden escuchar en WhatsApp, en el grupo. Yes, ábranlo allá en el grupo y me confirman si lo pueden escuchar. Can you listen to it? Hagan tómense el tiempo de abrirlo. Mientras tanto, yo leo lo que me han escrito por el grupo. My favorite animal is the giant Chinese salamander. That's interesting. How giant is it? ¿Qué tan gigante es? Okay. Sí se escucha. Muy bien. Ajá. Entonces, con ese modelo, la idea es que van a escuchar y van a preparar la pronunciación, ¿sí? Aprender inglés requiere, esto es parecido, no sé, como cuando un actor ensaya antes de salir al escenario. No se va por allá a salir al escenario a hacer el ridículo, necesita ensayar, o los músicos que ensayan las canciones antes del concierto, ¿cierto? Entonces, los pasos de ese ensayo es, creo mi texto, lo escucho, practico, hago rehearse, hago ensayos, luego lo grabo y lo envío. Así que por eso tenemos toda esta semana. That's why we have the whole week. Jorge, tienes la mano levantada. Sí, profe, una pregunta. Los comparativos, ¿debo darle respuesta o no es necesario? Me explico. Jorge es tan alto como Camilo. ¿Por qué? Y me toca dar el por qué o no es necesario. Si quieres, das el porqué, pero no es necesario. Perfecto, gracias. Ese tan alto como eso es un comparativo de igualdad. Estás diciendo que están al mismo nivel, ¿cierto? Eso sería as, las dos AS y luego el adjetivo y luego AS. Pero generalmente estamos diciendo que uno es más que el otro o uno es menos que el otro, ¿cierto? Así que el ejemplo que diste es un comparativo, pero no de superioridad o inferioridad, sino de igualdad. Fernando. Teacher, I got a question about some words that finish in ER. ER? In ER, ¿sí? ER. Yeah. For example, sometimes they sounds like como una A, ¿sí? It's British. Okay. That's British. Ok, mira, en general se estudia el inglés americano, American English, así aparecen los diccionarios, American English, y el inglés británico aparece así, British English. Entonces los británicos tienen esta costumbre de que esto lo pronuncian como un schwa. ¿Cómo así que un schwa? Es este sonido. Así se escribe el nombre, schwa. ¿Qué es ese sonido? Es A. No es la A, no es A. Nosotros lo escuchamos como una A, pero es A.
Entonces ellos dicen harder, harder. Esto lo dirían harder, harder, más duro, pero, o más difícil. El británico dice harder. Sí, yo no sé imitar acentos, así que no estoy exactamente como ellos lo harían, pero es algo como harder. Y los norteamericanos sí dicen harder, harder. Your job is harder than mine. Harder. Entonces, sí, esa pregunta que me haces es algo muy común. Mm, ¿Qué es británico y qué es norteamericano en el inglés? Son muchas cosas, ¿sí? Una de las cosas es esta. Las palabras que terminan en ER, los británicos van a decir sí, harder, o en vez de harder, ¿ya? So, that's a good question, yes, that's a very good question. And Laura dice, I like owls. Me gustan los búhos. Ok, muy bien. Puedes compararlos con halcones, con animales parecidos, ¿cierto? Pero entonces dices, este es más rápido que este es más astuto que este, lo que quieras decir. Es más bonito, tus opiniones. Es más cute, ¿sí? Es cute, por ejemplo. En inglés, para hablar de animales bonitos, uso el adjetivo cute, ¿sí? Entonces, en mi opinión, in my opinion, owls are cuter, no, sin aire, cuter, no, cuter than eagles. Ok, miren, ahí está usando cute, pero como comparativo con la R. Como cute ya termina en E, simplemente añado al escribir la R. Cuter. Ok. ¿Cómo diría un británico entonces? Cuter, cuter, cuter. ¿Se parece? Cuter, cuter. Ok, ahí entonces, esta es la actividad. Recuerden usar también esta preposición cuando están comparando entre dos cosas. Than. Yo puedo comparar hacia arriba. Este es más que aquel, ¿cierto? Pero también podría decir, este es menos que este. ¿Cómo digo menos? Bueno, esta R solo sirve hacia arriba, más que. Pero para menos, necesito tomar este more y usar el opuesto. El opuesto de more es less, menos. Entonces yo digo, owls, o puedo decir otro animal, por ejemplo. Falcons are less intelligent or less smart than owls. ¿Sí? Los halcones son menos inteligentes que los búhos. Falcons are less smart than owls. Ahora yo quiero decir que algo que los búhos son más inteligentes. A ver, owls are more, no, aquí digo smarter than eagles. ¿Ok? Son famosos por ser muy inteligentes, ¿cierto? ¿Cuál podría ser más inteligente? ¿A raven? ¿A crow? Ravens are... Bueno, pero yo estoy hablando de los búhos. Entonces, para mi opinión, los búhos son menos... digo, búhos no, ravens. Los crows, raven. Okay. How do you say crows and raven in Spanish? Crow. ¿Cómo dicen este animal en español? Crow and raven. ¿Pueden buscarlo? Raven. Estos que son negros. I forgot the name in Spanish. I don't know. It's happening to me. Is cuervo. Los cuervos, eso sí. Los cuervos parece que son las aves más inteligentes, ¿sí? Entonces, yo podría decir, los cuervos, crows, pero en mi opinión, ¿sí? Porque a mí me gustan son los búhos. Entonces, crows are less smart than owls. Entonces, miren que para hacerlo en afirmativo, más inteligentes, puedo añadir la ER y está bien.
Pero cuando digo menos inteligentes, no existen esto. Tengo que usar la palabra less. No importa, no importa si es smart o si es intelligent. Yo puedo usar la palabra intelligent. ¿Qué pasa con este adjetivo? ¿Cuántas sílabas tiene? Intelligent. 4. Es decir, no puedo poner intelligenter. Es decir, siempre va a usar more o va a usar less antes. Bien. Ok. Esos son los comparativos. Y ustedes me están dando los ejemplos de los animales que usarían. Dice Eduardo, my favorite animal is the lion because it is, I'm going to take this. Voy a tomar esto, okay. My favorite animal is the lion because es, este is, a veces lo decimos así solito, porque así se hace en español, pero en inglés ese is queda como incompleto. Necesito volver a llamar al sujeto. Entonces digo it is. Este it hace referencia al lion, ¿sí? Pero tengo que ser repetitivo porque este no puede quedar así tan solo. Necesita el it cerquita. Because it is more dangerous. Pues no es siempre que yo escriba is, tiene que aparecer el it. Depende de lo que estoy hablando, ¿sí? It's more dangerous. Muy bien. Dangerous. No le puedo añadir R. No puedo decir dangerouser. No. It doesn't exist. No existe. Entonces tengo que llamar el more. It is more dangerous than. Recuerda que aquí es con una N el comparativo. Than the tiger. Ok. And its personality is really brave and kind. Good. Good example. Esto, por ejemplo, es tu composición. ¿Cuántas palabras hay aquí? No sé, cerca de 30. Bueno, y la composición es de 100 a 120. Es decir, aquí tienes una buena cantidad de lo que sería la composición. ¿Sí? Teacher, ¿Ya? I have a little question about the pronunciation. It is or it is? Where exactly? Here it is. Yeah. Bueno, el inglés tiene su historia con la T y como les dije ahora, las letras en inglés se dejan influenciar por sus vecinos. Entonces aquí los fuertes son las vocales. Y cuando la T se ve en medio de vocales, los norteamericanos hacen algo que se llama flat T, que es el sonido de la R en español. Esta R para nosotros, no sé por qué sale así, sale como ahí, así lo quería escribir, ¿ok? Entonces ellos dicen it is porque está entre vocales. Recuerden que la R del inglés no es arareriroru, sino que es R. Para ellos la R es R. Entonces, al ellos hacer la R del español, arareriroru, están haciendo es una T. ¿Sí? Entonces aquí ellos rápidamente pueden decir eres, ¿sí? Porque está en medio de vocales. Si tú dices it is, se va a entender sin problema, ¿no? Simplemente es porque ellos, al hablar rápido, hacen esos cambios. It is more dangerous, yo hablo rápido y digo, it is more dangerous than the tiger and its personality. Bueno, aquí, por ejemplo, digo personality, pero puedo decir personality. Personality suena más británico. Si digo personality, digo, estoy hablando más británico. Si digo personality, estoy sonando más norteamericano. Lo que pasa es que uno, como profesor, uno a veces quiere ser más claro. Entonces yo por eso digo personality. ¿Sí? Pero si quiero ser bien coherente con el inglés norteamericano, entonces digo, its personality is really brave and kind. Sí, ahí está. Si tiene más preguntas sobre la pronunciación, perfecto. Sí, yo puedo darles bastantes tips. Para eso también me ofrezco ahí por el WhatsApp y les ofrezco la pronunciación mía como modelo para que la usen o pueden usar el modelo generado
por TTS Maker. ¿Se acuerdan de TTS Maker? Bueno, pueden usar esto como un modelo. Estábamos viendo lo que había escrito Jorge, esto, ¿sí? Aquí hay más de 20 palabras, 23, ¿sí? Bueno, esa es la composición que ustedes deben hacer. Jorge dice otra vez, the second of my favorite animal is the giraffe because it is taller than the hippo. Good, that's it. Así, eso es lo que estamos haciendo, right? That's what you're doing. Es mejor cuando ustedes están expresando sus propias ideas que lo que puede generar una inteligencia artificial, ¿cierto? Pero uno puede tomar la inteligencia artificial como un modelo y apoyarse con ella. Entonces aquí dice, the second of my favorite animals is the giraffe because it is taller than the hippo. Okay. No, hippo no, hippo. Than the hippo. ¿Qué hippo? El nombre largo es hippopotamus, pero a veces ellos les gusta recortar mucho, entonces dicen the hippo, ¿yes? Para no decir hippopotamus. Bien, aquí, my job, esto ya lo dijo Laura. Teacher, we can say my job is so harder than yours. Can we say, la pregunta sería, teacher, can we say, podemos decir my job is so harder? No, este so significa tan. So tiene varios sentidos, pero aquí es como cuando decimos tan. Entonces yo diría, mi trabajo es tan más duro que el tuyo, suena así en inglés, como dijeras, mi trabajo es tan más duro. No, uno puede decir algo como, my job is so hard, es tan duro que, pero este no sería than porque no estoy comparando, sino diciendo el resultado de ser tan duro. Entonces digo that. My job is so hard that I quit. Mi trabajo es tan duro que renuncié. My job is so hard that I quit. Este so, antes de un adjetivo, significa tan, a tal punto, hasta tal grado, sino que la gente a veces dice so, como para exagerar, ¿sí? Eso fue muy, muy divertido. It was so fun o so much fun. Fue tan divertido, pero no completan la idea, no dicen tan divertido que tal otro, sino que dicen, bueno, este so también lo usan como muy, mucho, como para exagerar, ¿sí? Muy, muy divertido. It was so much fun. Pero aquí cuando estás usando estos comparativos no queda bien. It doesn't work. Okay, my job is harder than yours. Yes, teacher, I can hear the audio. César. Okay, César, vamos a ver lo que escribiste. The answer to your question of how giant are these, este está en plural y este está en singular. Entonces hay una incoherencia ahí, ¿cierto? Tendrías que decir, these, how giant are these salamanders? Salamanders, estoy en plural, ¿cierto? Salamanders. A ver, tengo que volverlo a pegar porque are these, este es singular, esta, pero quieres decir estas. These salamanders. The salamander is a bigger, exactly a medium human tall. Human height. Sería así, height. Es como la mitad de la altura de un ser humano, quieres decir, ¿cierto? This salamander, esta salamandra, this salamander is a bigger species. Sí, a veces necesitamos completar la idea, así estaba como incompleta. Porque si digo bigger, estoy diciendo una de las especies más grandes, ¿sí? This salamander is a bigger species. Ahí dice algo como, esta salamandra es una de las especies más grandes. Exactly, a medium human height. Sería como, no sé, 70 centímetros, 80, 90 centímetros, es lo que entiendo. Their aspect is not as cut
No sé bien qué quieres decir esto, con que su aspecto no es tan cat. ¿Qué quieres decir con este cat? But- Sorry, teacher. I want to say cute. Okay. The raspberry is not that cute. No es como tan bonita. Sí. The raspberry is not that cute, but it is. Aquí también hay como una. Está repitiendo, es como que dijeras un uno. Entonces, te sobra la. It is one of my favorite. En inglés, los adjetivos no tienen plural. Esto es un adjetivo. Así estés hablando de animales, el adjetivo no le pones la S. ¿Sí? Entonces tienes que darte cuenta qué palabra es un adjetivo. ¿Sí? Aquí, favorite está describiendo a los animales. En español yo digo carros verdes. Entonces el adjetivo se pone en plural. Pero en inglés yo digo green cars y el adjetivo no toma la S. En inglés los adjetivos nunca se pluralizan. Entonces, one of my favorite animals, aquí entonces favorite, because it remembers me of. Bueno, este remember significa recordar. No, significa, sí, recordar, pero creo que quieres decir reminds me. Me hace recordar, me trae a la mente. It reminds me of Godzilla. Bien, ahí. Yo creo que podrías investigar un poco la diferencia entre remember and remind. Remind es traer a la mente, recordar, ¿sí? Y remember suena más como a ver, es difícil, no sé exactamente cómo explicártelo, pero ahí suena mejor reminds. A ver, it reminds me of Godzilla. Me hace recordar a Godzilla. Sí. Es porque ella es la que me hace recordar. Yo no soy el que está haciendo la acción, sino que ella la provoca en mí. Entonces, por ejemplo, si tú le dices a alguien, recuérdame hacer esto mañana. Entonces tú le dices, please remind me to go to the grocery shop tomorrow. ¿Cierto? Porque es la otra persona la que me va a hacer el recordatorio. Entonces, remind me. Cuando yo soy el que está haciendo el proceso de recordar, es remember. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo mucho a ustedes, recuerden hacer esto. Remember to complete the evidence by Friday. Recuerden, pero ahí les estoy diciendo que ustedes recuerden, háganlo. Ustedes hagan la acción de recordar. Entonces ustedes podrían decir, ay, por favor, envíame un recordatorio. Please send me a reminder. Sí, esa es la diferencia entre remember and remind. ¿Ya? Ok, miren que cuando ustedes producen sus propios textos, van a crear errores que son naturales del aprendizaje, como los que acabo de corregir. Estos errores le dan validez al trabajo de ustedes, no los demeritan. Cuando ustedes envían unos textos muy perfectos, es un indicio de que están usando artificial intelligence, right? Y si fuera el texto de ustedes, con un nivel tan avanzado de inglés, pues uno se preguntaría, no tendrían que hacer este curso, ¿cierto? You don't need to be in a basic English level. You are very advanced. All right. Bueno, entonces, volviendo aquí, ya saben el proceso. Completan. Aquí la idea es también usar superlativos que no los he mostrado mucho. Bueno, para los superlativos ya no uso una ER, sino que uso EST. Y ya no uso than después del adjetivo, sino que antes uso the. T-H-E, the longest.
el más largo, el animal de la nariz más larga, the longest nosed creatures. Creatures. Bien. Long, como es corto de una sílaba, se deja añadir la partícula EST, pero intelligent no existe intelligentest, ¿no? Entonces tengo que usar the most intelligent, los más inteligentes. Bien, luego cuando ustedes comienzan con un animal, siguen con un lugar puede ser un hito, o puede ser una ciudad, o puede ser, no sé. Aquí también van a usar los comparativos y los superlativos. Y en la segunda página, de nuevo, todos son oportunidades para seguir practicando. Entonces aquí, de nuevo, comparativos y superlativos. Y en su construcción, su composición, van a aparecer las S. Presten atención a cómo se pronuncian, porque a veces suenan como una Z y a veces como una S normal. Por ejemplo, wonders. Díganme, ¿ustedes qué escucharon? Wonders. ¿S o Z? Did you hear an S or a Z? Wonders. Wonders. Es una Z. Wonders. Yes. Aquí es ets. Ets. Esa sí es una S. Ets. Magnificence. Esta es una S, pero cuando las palabras terminan en CE, se pronuncia una S. Magnificence. Views. Views. Una Z. Views. Es una Z. Yes. Seizes. Una Z. Amaze. Bueno, está escrito con Z, más explícito. Visitors. Visitors. Cuando se escribe con doble S, de hecho, esto es un error porque debería estar en este color. Cuando aparecen dos S, es porque la palabra me está indicando que no haga Z, hago S. Mes, mes, en vez de mis. Eso sería con Z, mis o mes. Esto es mes, mes. Bien. Esto simplemente no voy a estar tan pendiente de que pronuncien bien las S y las Z, porque no es nuestra costumbre. Solamente quiero que ustedes empiecen a notar eso que muchas veces no nos cuentan, de que en inglés las S tienden a vibrar y a pronunciarse como Z, las S escritas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, always, estoy exagerando, ¿cierto? Always, la gente cuando habla rápido puede ser que no lo haga tan exagerado. Always putting, pueden hacer una S, pero se supone que debe sonar una Z. Always challenges, challenges. Bien. Entonces, aquí ustedes describen un sitio natural. Se supone que este es como un sitio artificial construido, puede ser una ciudad, puede ser, no sé, lo que quieran, una carretera, ¿sí? Lo que quieran, un puerto, lo que quieran. Aquí un sitio natural y lo comparan con otro. Entonces, yo les ofrezco un material para que elijan de ahí cuál van a describir y también con cuáles lo pueden comparar. Para eso tengo este contenido aquí, ¿sí? Miren, este se los voy a compartir como un archivo por el grupo y ahí, ¿sí? Ahí está descargando. It is downloading. Ok, creo que ya descargó. Espérenme un momento. Ahí. Bueno, entonces va para el grupo de WhatsApp. Check the WhatsApp group. ¿Ya? El archivo se llama World and Colombian Landmarks. Sitios interesantes
destacables de Colombia y el mundo. Entonces, miren, ustedes pueden hablar de Eiffel Tower, de Taj Mahal, para sitios construidos. Y pueden hablar de estos natural wonders, ¿sí? Maravillas naturales para la otra parte. Entonces, Mount Everest, The Great Barrier Reef. Bueno, aquí no están los animales, pero están los sitios. Pueden hablar de sitios mundiales que están por cualquier lugar del mundo o en Colombia. Aquí tenemos de Cartagena Wall City, de Caño Cristales, de Salt Cathedral. Miren que tenemos bastante vocabulario, miren, si lo ven. De aquí pueden ustedes sacar inspiración para saber qué quieren comparar con qué. Y a este lado, esto que ven en azul, estas palabras, son los adjetivos más usados, más comúnmente usados del inglés. Por eso se los quiero compartir ahí, mírenlos, para que usen esto como el insumo, el material de donde pueden sacar las ideas y tratar de construir sus propias ideas. Entonces comenzamos con uno especial. Igual que en español, miren, good significa bueno, ¿cierto? Pero cuando yo comparo no digo más bueno, sino que digo mejor, ¿cierto? En español, bueno se convierte en comparativo, cambia la palabra y se vuelve mejor o el mejor. En inglés también pasa, good, bueno, better, mejor. Mejor que, better than. Este es el primer nivel, el básico, good. El comparativo es better than. Por ejemplo, yo puedo decir que, en mi opinión, the Eiffel Tower is better than the Taj Mahal to visit, por ejemplo. La Torre Eiffel es mejor que el Palacio Taj Mahal para visitarlo. The Eiffel Tower is better than the Taj Mahal for visiting, right? Bueno, puedo usar también este more y most vienen de much y many, significa más, más. Aquí dice más que, ya lo vimos, ¿cierto? Entre estas dos palabras puede ir otro adjetivo. Por ejemplo, más nuevo que, more, bueno, pero new no sirve, sería newer. Newer, tendría que usar esos que no les puedo poner la R, ¿cierto? Bueno, después los vamos a seguir viendo, pero aquí tengo new, nuevo, más nuevo que sería newer than. El más nuevo, the newest, the newest. Great, grandioso o magnífico, ¿sí? Entonces, greater than, más grandioso, más grande. The greatest, el más grandioso. Ya vemos big. Ahí algunos se les dobla la última letra como big. Al escribir se dobla la G antes de escribir la ER. ¿Por qué? Porque son adjetivos así corticos que tienen consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Como big. ¿Cuál otro hay así? A ver. Bad, pero bad es como bueno y malo, ¿cierto? Entonces, bad es irregular. Entonces, bueno, miren que bueno y peor en español cambia, ¿cierto? En inglés también. Bad, malo, worse, peor. Bueno, bad no es bueno, sino malo. Malo y peor. El peor, the worst, ¿sí? Y por acá, de aquí pueden sacar ustedes sus adjetivos, miren. De aquí les compartí los más usados, ¿ya? The most used in English. Y también les compartí los ítems para comparar, ¿sí? Pueden sacarlos de acá. You can. Además del animal, cuando hablen de lugares, pueden sacarlos de acá. Y el último es hablar de ustedes mismos. Pueden usar adjetivos que describen personalidad, cualidades individuales, como cuando hacemos un perfil de una hoja de vida que hablamos muy bien, todo es perfecto. Bueno, entonces, pero se comparan con alguien. Entonces, yo soy más organizado que
Bueno, pero ese alguien no tiene que ser real, ¿sí? No sé, o un personaje de una novela, como quieran, no sé. Entonces, pero la idea aquí es que van a compararse con alguien más y ya los adjetivos que van a usar aquí, porque los adjetivos a veces se usan para comparar, o hay adjetivos que van mejor con animales, hay adjetivos que van mejor con lugares, hay adjetivos que van mejor con personas, ¿cierto? Por eso tenemos esas 4 oportunidades para practicarlo. Cuando esté listo, ustedes esto último lo pueden dejar vacío. De hecho, estoy en proceso de eliminar esta última diapositiva. La pueden dejar vacía, ¿sí? Porque la idea es que aquí no tienen por qué dejar información personal. Si la quieren llenar, la llenan, también no hay problema. Y esta sería una autoevaluación, ¿sí? Bueno, entonces, cuando lo tengan listo, lo descargan y lo envían. You're going to send it. Y ya me cuentan, o más bien, sí, me pueden contar por WhatsApp. Está listo para calificar. Yo a veces entro muy rápidamente y califico. Si ustedes me informan, pues está muy bien. Recuerden que el proceso también yo los apoyo por allá por WhatsApp. Y en cuanto a los temas de inglés, ya podríamos practicar más comparativos y superlativos, si ustedes quieren, aunque son las 8:30, ya llevamos 1 hora y media. So you tell me, do you want to practice? Do you want to continue? Because I have material for you. Look, here there are slides. These slides. This says, warning, this URL has been blocked, but it's potentially harmful. Why? No, it shouldn't be harmful. Okay, what happened? Parece que la bloqueó Bitly. No tenía conocimiento de esto. Bueno, a ver si lo abro por otro lado. Let's see if I open it here. This for it should be this one, right? The same. Oh my God, so I'm having problems. Bueno, también lo puedo buscar por aquí, okay? Let me look for it here. Okay, no, it is here. Yes, tell me. I could see it. Sí, parece que no sé, como ya en todo usan inteligencia artificial o usan cosas muy automáticas, empiezan a marcar, no sé, pero ese enlace no tiene ningún problema, pues que no diga que es dañino porque yo lo creé. I created it. Bueno, déjeme mirarlo aquí que yo también lo tengo acá. A ver, here it is. Slides. Ok, como pueden ver, uso muchos enlaces. Let me see. Level 5, slides 1. Es este. Bueno, de acá tampoco sirve. It doesn't work. Pero la otra opción es así. EDW 5.1. It is this one. Okay, this one. Let me download it. Oh, I download it as a PDF file. PDF. Okay, it is a bit loaded. It's going to take a while because it has a lot of information. It's downloading. Okay, it is downloaded. Esto es lo que debería llevar el enlace. A esto debería llevar, ok. Entonces aquí hay algunas actividades que yo les propongo durante la sesión. Por ejemplo, esta es para los usos del presente simple. Aquí tenemos, all right, let's see. Aquí es para usar really. All right, so no problem. Aquí está lo de los comparativos. Teacher, please share the file. Yes, this is a good file. I know, but I need to look for it. I'm going to share it. No sé, está como extraño. ¿No les parece extraño? Me parece extraño lo que pasa con los enlaces. Ojalá no sean más enlaces de Bitly.
Ojalá solo sea este enlace que marcaron así, pero bueno, ahí lo voy a compartir también. Se llama 5.1, ¿sí? Unidad 1 del nivel 5. Teacher, can you send me the live group WhatsApp, please? Laura, escríbeme por WhatsApp en este momento, escríbeme directamente. Si no estás en el grupo, yo envío un enlace para que ingreses. I'm going to send you a link. Y también vamos a ver, ojalá este enlace que les voy a enviar no le haya pasado lo mismo, porque eso pasa de un momento a otro. Al Sena también le tumbaron todos los videos de los cursos English That's Work que los tenía en un canal de YouTube. Ya no son accesibles. You can access those videos. Let's see the attendance. Ok, este enlace, this link, este de acá, para que registren la asistencia de hoy. So you register your attendance. Vamos a ver, lo voy a abrir aquí. Ah, este sí está funcionando. It is working. It is working fine. Okay, so there you go. There it goes. Laura Vargas, ¿ya me hablaste? ¿Ya me hablaste por WhatsApp? No veo que me hayas hablado. Bueno, mira, para contactarme, si no has hablado conmigo por WhatsApp, if you haven't talked to me via WhatsApp, there is another link. This link is this one. I'm going to show you here. Okay, use this link to contact me. Usa ese enlace para contactarme. This is my number. Contact me and I am going to add you to our community, to the groups. I'm going to add you and you, añadirte. I'm going to add you to the community. Let's see. I was going, okay, I sent it. Ya envié el archivo, ¿sí? Ahí lo ven. Entonces, cada una de estas diapositivas son oportunidades. Si ustedes quieren, las hacen y me las envían. Por ejemplo, aquí. Dice, Paris is a great city in France. Yes. Entonces, estamos viendo que las palabras en verde, digo en azul, son descriptivas, son adjetivos. Ok, Laura, ahí estoy recibiendo tus mensajes. Termina en 98. 98, your number. Okay, Paris is a great city in France. París es una gran ciudad en Francia. She walks her big dog on Fridays. The house has a green door. Read the new instructions now. Entonces miren que todo esto está en presente simple, pero además está usando un adjetivo, que es lo azul. They think hiking is a good hobby. Bien. Y están los usos. Los usos son 5. Para decir verdades generales, como que París es una gran ciudad en Francia, es una verdad general. Ese es el uso, uno de los usos de el presente. O para decir rutinas. Ella pasea a su perro más grande o su perro grande los viernes. She walks her big dog on Fridays. Es algo que tiene como rutina. O para describir cosas. La casa tiene una puerta verde. The house has a green door. ¿Sí? O para dar instrucciones. Read the new instructions now. Lee las nuevas instrucciones ahora. O para describir o para dar opiniones de lo como creemos que algo es. Ellos creen que hacer senderismo es un buen pasatiempo. They think hiking is a good hobby. Ahora, yo tomo el ejemplo de la puerta porque todos estos están usando adjetivos en el nivel básico, pero quiero llegar a comparar y a decir cuál es el máximo, es decir, comparativo y superlativo, lo podría hacer con cualquiera, ¿sí? Con cualquiera, pero elegimos el de la casa con la puerta verde. Entonces yo digo, I say, the side windows are greener than the door. Si para mí el verde oscuro es que es más verde, yo puedo decir que las ventanas laterales de side windows son más verdes que la puerta. The side windows are greener than the door.
Comparative degree, grado comparativo. Ahora, digamos que esta hendidura, endija de slat, ¿sí? Es la parte más verde, a mi parecer, ¿sí? Eso también depende del que habla, está expresando una opinión. Entonces yo digo, the male slat is the greenest part on the door, ¿sí? Entonces, la bandeja o la entrada de mail sería ese slat, la entrada del correo es la parte más verde de la puerta. Ok. The mail slot is the greenest slat, is the greenest part of the door. Entonces, miren que ahí tenemos, cuando yo a una palabra le añado un grupo de letras, ese grupo de letras se llaman los sufijos o los afijos. Los afijos en general. Los sufijos cuando están al final. Los prefijos cuando están al comienzo. Estos son sufijos porque están al final. Bueno, los sufijos que se añaden para hacer comparativos son ER y para superlativos son EST. Green, como lo pronuncio en una sílaba, se deja poner sufijos, ¿sí? Bueno, esto es repaso. Aquí veamos este ejemplo, ¿ya? Do you recognize this character? Who is this character? Okay, Laura. Sheldon. Okay, that's Sheldon Cooper, yeah. Sheldon loves trains. A Sheldon le encantan los trenes, ¿cierto? Si ustedes han visto la serie. Bueno, entonces aquí él nos da su pequeña introducción a los trenes. Y va a empezar a describirlos y va a usar comparativos y superlativos. Entonces, él dice, trains, the fastest way to travel. La manera más rápida de viajar. O sea, para él es más rápido que un avión. Trains, the fastest way to travel. They get you to your destination quicker than any smelly bus or slow car. Te llevan a tu destino más rápidamente, quicker, que cualquier de esos buses apestosos o esos carros lentos. ¿Sí? Entonces miren que ahí tenemos comparativos y también superlativos. Miren la palabra comfortable. Comfortable, esta es una palabra que a veces nos da dificultad pronunciar en inglés, porque a nosotros el español nos enseña que todas las letras se dicen. El inglés no es así. En inglés yo ignoro esta parte. Comfortable. ¿Sí? Confortable, comfortable. Y miren que confortable es un adjetivo, ¿cierto? Está describiendo que algo es confortable, es cómodo. Entonces, si lo quiero volver comparativo, no puedo decir comfortable, no, porque es muy larga la palabra, ¿cierto? More comfortable. Bien. Y, por ejemplo, él dice que los trenes, además de ser los más seguros, miren que aquí ya es superlativo. Para él es el más de todo. Recuerden que el comparativo es entre dos cosas. Y el superlativo es cuando pongo algo en la cima, en lo más alto. Y puede ser entre tres o muchísimas cosas, ¿sí? No importa el número de cosas, es el top, el más alto de todos, el primero, number one. Entonces, para él, los trenes son el number one del transporte. Por eso dice que el trains are also the safest. Safe, seguro. Safest, el más seguro. Con la tripulación de crew mejor entrenada. With the best trained crew. Y con las reglas más estrictas. With the strictest rules. Miren que todos estos adjetivos se dejan poner el afijo, el sufijo. Pero a veces, por ejemplo, logical, tiene 3 sílabas, logical. Entonces no podría decir logicaler, no, the most logical o more logical, ¿sí?
Y veamos ahora esto. Miren, ¿qué les parece esto que están viendo acá? ¿Qué impresión les da? What impression do you get? Have you ever seen this? ¿Alguna vez han visto algo como esto? No, profesor. Bueno, esto es lo que se llama transcripción fonética. Las personas que estudian lingüística conocen esto, por ejemplo yo, ¿sí? Entonces los lingüistas usan esto para tratar de escribir los sonidos y que la escritura no cambie, porque el inglés es muy inestable, como yo les dije ahora. Entonces, si el inglés quisiera escribirse como se pronuncia, se vería algo como así. It would look like this. ¿Ya? Aquí yo resalté los sonidos de S y Z. Entonces, por ejemplo, ¿cómo dice trenes? Trains, como con una Z. Trains, the fastest way to travel. Es lo que está arriba. Trains, the fastest way to travel. Ahí entonces vamos a ver que aparecen como unos símbolos. Si ustedes usan un diccionario, los diccionarios deben tener esto, los escritos, tanto como los que están en línea. Por ejemplo, esta palabra es choice. Choice. Miren cómo la escriben. No sé si conocen esta palabra, significa elección, ¿sí? The most logical choice for any journey, short or long. ¿Sí? Ahí. The most logical choice for any journey, long, short or long. Choice. Bien. Entonces, si yo voy a un diccionario en línea como Word Reference, escribo choice, el diccionario me ofrece la transcripción. Para el que sabe leer esos símbolos, tiene una idea más precisa de cómo se pronuncia. O, bueno, la ventaja es que en línea yo puedo dar clic a un play y escucho, pero en los diccionarios impresos no había eso. Entonces, por eso se inventó estos símbolos. Choice. Bien. Eso es algo que nos puede servir. It can help us para que miremos esas cosas extrañas que tienen el inglés. Este símbolo, este que estoy resaltando, es el que ya les he comentado un poco, el schwa. Miren que hay 38. 38, ¿por qué? Porque el inglés reduce mucho las vocales. Entonces, esto es the, T-H-E, the. Esto es t. Uno no dice to travel, si uno habla rápido dice to travel. No va a decir to travel, sino que la gente dice ta, casi como un sonido de una T, to travel. Your, tu destino, your, miren que aparece mucho, ¿sí? Aunque este no es el tema de este curso, sí quiero que sepan que eso pasa mucho en inglés. El tema del curso es lo que está aquí en rojo, ¿sí? También que sepamos que hay unos sonidos que se llaman sibilantes, es decir, que se parecen a la S, que es como medio silbando. ¿Cuáles son esos sonidos? La S es el principal, la Z es el secundario, Z, pero también está la TH. Teórico. Theoretical physics. Theoretical. Si ven aquí la TH, theoretical. ¿Cuál otro sonido se parece o es sibilante? Este. La J, o a veces es la G. Logical, lógico. Journey, mírenlo acá. Este sonido, logical y journey se parece, ¿sí? O este alargado, este es la CH, choice. Bien, aquí esto es, bueno, como yo ya les compartí lo que están viendo, se los compartí, ustedes incluso podrían dar clic aquí y van a escuchar esa pronunciación y van a tener una idea de que
Los sonidos, de hecho, se pueden escribir, o ese es el intento que vemos aquí. All right. Bien, por aquí, otro de los temas de este curso, según lo que veo, son las profesiones, pero no recuerdo haberlo visto en el material. Ok, todo esto, bueno, aquí está el entregable, ¿sí ven? Este es el entregable. All right. No sé si ustedes tienen alguna duda, algo sobre los comparativos y superlativos, right? O todo está muy claro y ya pueden irse directamente a hacer la evidencia. What do you say? ¿Qué dicen? That is a pink cushion. There are 3 blue beds, bed 4. Ah, bueno, esto no, esto me lo escribieron en otro grupo, right? So what do you say? Are you ready? Are you ready to make the evidence? Forma de pronunciar, dice Lucía. Yes. That's the phonetical transcription. Recuerden que yo puedo también comparar en igualdad. As big as, tan grande como, as useful as, tan útil como, etc. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. A ver. ¿Cómo es esta actividad? Tenemos read attentively the 5 sentences and the occupations on the right to fill in the blanks. Bueno, tenemos 5 oraciones y tenemos estos lugares o pueden ser ocupaciones. Entonces tengo bank, cleaner, compassionate, deals, most efficient, hospital, organized, office, persuasive, school. Y aquí voy a completar el blank, el espacio. Entonces, John is more than his colleagues when it comes to closing deals. Aquí sería deals. Entonces, John es más que sus compañeros al cerrar negocios o tratos. ¿Ustedes qué adjetivo usarían aquí? Es más que. What do you say? De estos que hay aquí. Can you compare? Can you complete it? ¿Podrían completarlo? John es más. Most efficient. Pero aquí ya está el more. A Es decir, ver, que no te deja entrar toda la expresión ahí. Yo diría que es más organizado, ¿no? Lucía. Persuasivo, Ah, persuasivo. sí, claro, mejor. Organized puede quedar ahí. Es more organized than his colleagues. Pero claro, va a quedar mucho mejor persuasive. Entonces, persuasive es un adjetivo. Persuasivo. Está escribiendo la personalidad de John. Como la actividad. Recuerden que al final ustedes van a usar adjetivos para describir la personalidad. Entonces, John is more persuasive. Persuasive, persuasive. 3 sílabas. Es decir, no puedo decir persuasive, no. Uso more. John is more persuasive than. John is more persuasive than his colleagues when it comes to closing deals. El segundo, Emily is the most. Bueno, es que el emoji también nos da pistas, clues, ¿cierto? The most caregiver in the, y esto es como hospital. Entonces, Emily en el hospital, en el hospital, es que el de caregiver es una ocupación, es decir, la persona que se ocupa del bienestar, del cuidado, ¿cierto? Entonces, ella sería la más, ese corazón. ¿Qué adjetivo va ahí? What adjective can you choose? Emily is the most Compasive. Compassionate. compassionate, Eso. compasiva, es decir, o puede ser empática, right? The most compassionate, the most empathic,
caregiver in the hospital, es decir, la que mejor trata. The most compassionate, the most empathic caregiver in the hospital. Alex is more, aquí hay una idea, que los otros supervisores en la oficina, ¿cierto? Alex es más que, ¿qué usarían ustedes? Or organized. Organized, claro, porque aquí tengo unos folders que pueden simbolizar el orden. Alex is more organized than other supervisors in the office. Yeah, in the office. Miren que en inglés yo lo hago, las vocales se reducen. Yo no digo in the office. Ese es el inglés con los sonidos en español. In the office. Pero yo al traer los schwa, esas es al revés, vocales reducidas, yo digo in the office. In the office. Miren que habla. Eso hace que hable más rápido. Alex is more organized than the other supervisors in the office. Yes, así es como se reducen los sonidos en inglés. Aquí, Jessica is in the bank. Esto sí es un banco, ¿cierto? In the bank. She serves many customers daily. Ella sería la trabajadora más que en el banco. Most efficient. Ajá. The most efficient. La más eficiente en el banco. Jessica is the most efficient. Entonces, miren, estos son superlativos. Porque usan el artículo the y luego puede aparecer most. O aparece EST, pero aquí no tenemos ninguno con EST. Aquí también aparece most. Jessica is the most efficient worker in the hospital. She serves many customers daily. El último, Michael keeps. Ese es como una escuela, ¿cierto? The school. Than the other employees. Keeps the school building. Sí, aquí está school. Ok. Michael keeps the school building. Michael vendría a ser como un janitor, ¿cierto? Una persona que hace mantenimiento en un edificio de una institución, es un janitor. ¿Alguien podría escribir esa palabra? ¿La reconocen? Janitor, si digo la T, janitor. Pero recuerden que a veces se salta o a veces se vuelve como una R, janitor, the janitor. So Michael keeps the school building. ¿Qué palabra usarían ustedes ahí? Cleaner. Cleaner. Más limpio que los otros empleados. Michael keeps the school building cleaner than the other employees. All right. Bueno, ahí por ejemplo, lo cubrimos. Yo les compartí y bueno, cubrimos este no lo hicimos tanto porque estos dos primeros son del presente simple, así que no vamos a enfocarnos en los comparativos y superlativos. A ver, ¿qué tenemos aquí? This is just vocabulary. This is only vocabulary. And this is a little bit harder. Yeah. I think we're not going to work on this. No vamos a trabajar en esto. Y si ustedes quieren, lo pueden hacer. Me envían cómo desarrollarían ustedes esta diapositiva por WhatsApp si quieren practicar. If you wish to practice more. Porque las instrucciones están arriba. ¿Sí? Según el mes de nacimiento, le asignaron un proyecto de DIY. Bueno, ahí están. Ajá. Entonces, ustedes van a necesitar herramientas y materiales. Ok, eso es para hacerlo más interactivo durante la sesión. Bien. Entonces, eso sería todo. Ya vamos por 2 horas. Recuerden que yo sigo disponible para ustedes y vayan desarrollando el entregable. En este archivo del entregable ustedes también pueden pegar imágenes si quieren. If you wish, you can paste images. Es decir, a veces tratan de pasarlo a Word para poderlo editar, pero
recuerden que yo les dije, no, abriéndolo en el navegador y escribiendo y luego guardando las respuestas. Pero hay una página, there is a page named Sejda.com. En esta página, es una de muchas, sí, esta es la que más me gusta a mí. Son páginas dedicadas a poder editar PDFs, sumarles cosas, ¿sí? Entonces, aquí yo cargo mi archivo PDF, si lo encuentro, let me see if I find it. It is this one, comparisons. Miren, lo cargué, es el archivo del trabajo. Y también lo puedo llenar aquí, puedo pegar y copiar y pegar. Y además, aquí donde dice Images, puedo añadir la imagen. Por ejemplo, la imagen del animal favorito, the favorite animal. En este momento no tengo imágenes de animales, pero bueno, voy a usar esta, ¿sí? Ahí. Aquí encima del elefante puedo poner el animal favorito mío. The favorite animal I like. Este tiene como incluso, es un GIF, tiene animación. Ok. A ver. Another one, for example. And let's see if I find another image. This fire. Okay, the fire. El lugar. Aquí sobre la imagen pego del que yo estoy hablando. Y pueden usar las imágenes de este archivo. If you wish. Aquí están las imágenes, pueden copiarlas y pegarlas. Si saben un poquito de edición de imágenes, de copiar, de guardarlas, de editarlas, las pueden sacar de aquí. O me la piden. Profe, yo quiero hablar del Parque Tayrona. Por favor, envíenme esta imagen, this image. Y lo quiero comparar con de Yosemite, creo que se pronuncia Yosemite National Park en California. Bien, yo les envío las dos imágenes si ustedes me las piden, porque pueden usarlas de aquí, o las que ustedes quieran, any image you want to use, you can use it. Al final, dan clic aquí donde dice Apply Changes, y con eso, miren, pueden descargarlo. Miren, ahí quedó con las imágenes pegadas, lo descargan, y ese es el que podrían enviar. That's the one. La idea es que lo pueden hacer todo en el navegador, porque el navegador es un software muy libre, por lo menos no pagamos por él, ¿sí? No es como un PowerPoint, que es un software propietario, que tiene licencias y todas esas cosas. Bueno, eso sería todo hasta ahora. Termino la grabación. Espero que hayan registrado la asistencia y nos estaríamos viendo o escuchando en una semana. Ok, goodbye. Disculpe, ¿dónde puedo? Estoy haciendo algo. ¿Dónde